Presento un cordial saludo. Hoy nuevamente volvemos a leer la palabra, la leemos en oración, haciéndonos una pregunta: ¿qué me dice a mí el texto? Ya hemos decidido que ustedes no van a saber lo que me dice a mí, sino que cada uno en la intimidad de la oración va a descubrir qué dice la palabra, qué me dice a mí la palabra de Dios. Sucede que yo continuamente hablo con las personas y me dicen: ay, es que yo escucho esta reflexión de este sacerdote, de este pastor, y él dice cosas tan bonitas. Me gusta lo que él dice. Pues mis queridos hermanos, yo los invito a un reto que están tan de moda en estos momentos en la internet, y el reto es: ¿qué te dice a ti la palabra de Dios? ¿Qué me dice? Por eso vamos a seguir en esta dinámica. Empezamos el capítulo 2 de San Marcos, del 1 al 12. Leámoslo, vamos a leerlo. Yo lo voy a leer y después ustedes lo leen con esa dinámica que hemos venido aprendiendo. Primero, pedir la presencia del Espíritu Santo, colocar una música suave, leer el texto y, de acuerdo a las indicaciones que yo le doy, al final preguntarme qué me dice a mí el texto, qué me está diciendo. Bueno, empecemos a leer. Y días después, entrando de nuevo en Cafarnaún, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, de modo que no había más puesto ni siquiera delante de la puerta, y les anunciaba la palabra. Y le trajeron un paralítico cargado entre 4. Y no pudiendo presentárselo a causa de la multitud, destaparon el techo donde se encontraba, y hecha una abertura bajaron la camilla en donde yacía el paralítico. Y Jesús, dándose cuenta de su fe, le dice al paralítico: hijito, te son perdonados los pecados. Ahora bien, había allí algunos escribas sentados que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? E inmediatamente Jesús, conociendo en su espíritu que pensaba así, les dice: ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: te son perdonados los pecados, o decirle: levanta tu camilla y camina? Ahora bien, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra, le dice al paralítico: yo te digo, despiértate, levanta tu camilla y vete a tu casa. Y fue despertado, inmediatamente tomó su camilla y salió delante de todos, de modo que todos quedaron admirados y glorificaban a Dios diciendo: jamás habíamos visto cosa parecida. Palabra del Señor. Bueno, ya lo he leído, ahora ustedes lo van a leer. Les recuerdo, entran en la presencia del Señor, piden el Espíritu Santo, una música suave, leen el texto, y una vez que hayan leído el texto, tengan en cuenta esto. Aquí hay una sentencia muy importante en este texto: el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra. ¿Qué significa esto? También los invito para que tengan en cuenta en el texto cómo el Señor Jesús se da cuenta de la fe de estas personas. Y tercero, vamos a tener en cuenta también cómo el Señor Jesús conoce lo que hay en nuestros corazones. Él se dio cuenta de lo que estaban pensando aquellos escribas. Bueno, para que les quede más fácil el estudio del Evangelio, ¿quiénes son los escribas? Los escribas son una secta judía que se dedicaba a la escritura, por eso escribas. Ellos conocían la palabra de Dios de memoria, ellos eran los guardianes de esa palabra. Y estaban allí, y ellos por eso hacen estas preguntas. Vayan al texto y dense cuenta cómo desde esa época había gente que se hacía en las bancas a ver cómo hacían caer al Señor Jesús. Todavía sucede lo mismo. Hay unas palabras importantes que pueden tener en cuenta, por ejemplo, la palabra blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Es ir en contra de Dios, es decir, palabras grandes contra Dios. La palabra poder, la palabra pensar, la palabra con P mayúscula, les enseñaba la palabra. Vamos a ubicarnos allí en ese lugar, en oración, sintamos el aroma, la expresión, eso estaba muy lleno. Y una vez que hayan entrado en esa onda, después de que hayan terminado ya todo esto a solas, se van a preguntar: ¿qué dice este texto en mi vida?
Los invito para que hagamos oración antes de que ustedes tomen sus Biblias, diciéndole: Señor, abro mi corazón a tu palabra. Enséñame la palabra como la enseñaste en ese lugar, para que muchos paralíticos también puedan levantarse, para que mi fe pueda ser despertada y tú puedas hacer grandes cosas en mi vida económica, en mi vida de salud, de familia. Señor, actúa en mi vida. Mira mi fe, también yo soy llevado en camilla para que tú, Señor, actúes. Bueno, los dejo para que con esta oración ustedes inicien el estudio y me van contando cómo van. Los invito pues para que vayamos pensando de qué manera vamos a abrir el templo, qué propuestas tienen. Los espero. Que pasen todos un feliz martes. Que el Señor los bendiga.